Encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi a falta de 6 semanas para las elecciones en Andalucía, que muestra una fuerte subida del Partido Popular, que cosecharía más apoyos que toda la izquierda junta y que se quedaría cerca de la mayoría absoluta. La duda en estos momentos sería si podría gobernar en solitario sin Vox dentro del gobierno andaluz. Además, también repasamos la economía y hablamos de los planes enviados a Bruselas y de la situación actual de la hostelería. Y por último, entrevista con el chef Eneko Hacha, 5 estrellas Michelin y premio Gentleman a la sostenibilidad. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos analizando la encuesta para Voz Populi de Amalgama Métrica sobre las elecciones en Andalucía del próximo 19 de junio. Lo hacemos con nuestra compañera Marina Alias. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. A ver, Marina, vamos a desgranar aquí esta encuesta que publicamos este domingo y en la que lo que llama la atención a primera vista, basta con fijarse en los colores, es que el Partido Popular cosecharía un resultado bastante importante, cerca de los 50 diputados, y vemos que prácticamente podría gobernar en solitario. Pues sí, el PP escala hasta los 48 diputados, Moreno Bonilla tendría un 37,2% de porcentaje de voto y esto le sitúa a la cabeza del resto de partidos, y quiere decir también que en solitario el PP tiene más diputados que los que aglutina el bloque de la izquierda, ¿no? El PSOE se estanca en los 33 escaños, que son los mismos que tuvo en 2018, tiene un poquito más del 27% en porcentaje de voto. Luego, Adelante Andalucía tendría solo un diputado, y por Andalucía, este nuevo proyecto que pretende ser un poco el proyecto piloto para la plataforma de Yolanda Díaz, tendría 7 diputados. Aún así no suman para adelantar al PP, y si encima se suman los escaños del Vox, ahora encabezado por Macarena Olona, pues tendrían 68 diputados. Vox pasa de los 12 que tuvo, que fue el primer parlamento en el que entró, a los 20. Claro, aquí vemos efectivamente, como dices, el estancamiento del Partido Socialista, que sigue en esos 33 escaños, y vemos como a la izquierda del Partido Socialista sí que se desinflan esas fuerzas, sí. Donde había 17 escaños, ahora nos encontramos solamente con 8. Y en cambio, si nos vamos al otro lado del arco parlamentario, vemos que Vox crece de 12 a 20 escaños, pero claro, aquí la gran duda es si van a ser necesarios, teniendo en cuenta que la mayoría absoluta está en 55 de los 109 diputados, el PP ya con 48 estaría muy cerquita, con lo cual veremos si Vox es decisivo como en Castilla y León o si pasa como en otras zonas, por ejemplo en Madrid, donde al final gobierna en solitario el Partido Popular. Sí, de hecho podríamos decir que Moreno Bonilla cumple uno de sus deseos según esta encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi, y otro no, es decir, cumple el de superar al bloque de la izquierda en solitario, pero todavía no tiene claro, y a tenor de este sondeo pues no alcanza esa mayoría absoluta soñada, y todavía sería imprescindible Vox para poder gobernar con mayoría absoluta. Vaya. Esto es lo que vemos en cuanto al arco parlamentario, pero si vemos después nuestro otro grafismo que tenemos a continuación con la comparativa del número de votos en el Parlamento andaluz, aquí de nuevo hay un color que es muy evidente, que es el azul del Partido Popular, donde vemos que prácticamente dobla los votos que obtuvo en 2018 frente a otras fuerzas donde los resultados pues son más bien lo contrario, ¿no? Pues sí, o sea, el PP es el gran beneficiario de este adelanto electoral. Escala, ya vemos, hasta 1.000.000, casi 500.000 votos, no llega a esa cifra, pero vamos, la está rozando, son 670.000 votos más, digamos. El PSOE solo adquiere, por ver un poco la comparativa de esos más de 600.000 a ese más de 23.000 votos para los socialistas. Ciudadanos, bueno, pues este es el gráfico que representa su absoluto descalabro, que sigue un poco la tendencia de la escena
política nacional, pues en Andalucía se repite y pasa de los 21 parlamentarios que tuvo ahora, y bueno, sabemos que está Juan Marín en el gobierno, etcétera, a 0 diputados, es decir, no tiene escaños con esos menos 546.000 votos, o sea, solo le van a votar esta vez, según este sondeo, 114.000 personas, no tiene representación alguna en el Parlamento andaluz. Por Andalucía sube más de 300.000, Adelante Andalucía sigue la tendencia de Ciudadanos y pierde bastante, aunque en este caso sí que tendrían un parlamentario, y en el caso de Vox pues no llegan a más de 300.000 votos, pero sí que, bueno, pues más de 248.000, ¿no?, que son los que le hacen escalar a esos 20 parlamentarios. Bueno, pues estos son los resultados de la encuesta, ya lo ven, y habrá que ver cómo evolucionan los datos, porque todavía faltan 6 semanas para esos comicios en Andalucía, e iremos analizando en Voz Populi toda la actualidad que vaya sucediendo hasta entonces. Marina Lías, muchísimas gracias por este análisis. Gracias. Y abrimos ya página económica en Barra Libre, como hacemos todos los domingos, y como todos los domingos está con nosotros el redactor jefe de esta sección de Voz Populi, Juan Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy además estamos muy bien acompañados por nuestra compañera Nerea San Esteban. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal? A ver, Juan, voy a empezar contigo y vamos a empezar hablando de uno de esos grandes documentos que siempre espera la Comisión Europea, como es el Plan de Estabilidad y el Plan de las Reformas. Además, este año, en ese contexto de recuperación y de fondos europeos, pues todavía con más razón, en Bruselas está muy atento a ese documento remitido por parte del Gobierno de España y que hace unos días conocíamos. Resulta que hemos buceado en él, Juan, y estás contando en tu columna de este domingo, pues que es un documento que tiene, no sé si decir unos cuantos fallos, pero desde luego tachones, borrones, párrafos que nos suenan de otros tiempos, que parecen casi un copiar-pegar. ¿Qué ha pasado ahí? Así es, no exageras nada. En realidad estamos hablando de dos documentos. Uno es la actualización del programa de estabilidad y otro es el programa nacional de reformas. No hablamos de documentos cualesquiera, sino que son importantes en el sentido de que ambos han sido aprobados por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y fueron presentados hace justo una semana, poco más de una semana, por la ministra de Hacienda y la ministra de Economía, Nadia Calviño. Lo que se encierran ambos documentos son las líneas maestras de la política económica que deben regir durante los próximos 3 años, de aquí a 2025. Por eso sorprende tanto que, siendo documentos tan importantes, los dos documentos recojan una infinidad de párrafos calcados, muchas erratas, muchos gazapos, que son bastante impresentables y que dan una imagen pues directamente chapucera, no se me ocurre un adjetivo mejor para definirlo, en un documento que va a ser recibido por las autoridades y los altos funcionarios de Bruselas, por la Comisión Europea, que es en definitiva quien tiene que abrir el grifo de los fondos europeos, quien nos tiene que dar el dinero para ayudar a la economía española a salir del bache de la crisis. Bueno, nos espera que los técnicos, en este caso de Economía y Hacienda, y los encargados de elaborar estos informes, pues por lo menos se vuelva a releer una segunda vez, ¿no? Como cuando hacías el trabajo para el colegio y te mirabas a ver que no hubiera ahí 4 faltas de ortografía ahí a última hora. La pregunta, Juan, más allá de estas, sobre todo esos párrafos copiados también, ¿no?, que suenan también de anteriores planes remitidos a Bruselas, más allá de esto, cuando sobrevolamos estos documentos, 300 y pico páginas has dicho, ¿cuáles son un poquito las grandes conclusiones que podemos sacar más allá de lo que ya hemos sabido hasta ahora? Sí, aparte de la mala imagen y de ese cierto tufillo de improvisación, ¿no?, que emana de los dos documentos, lo que encierran son las recetas con las que el Gobierno intenta pues que la economía española recupere los niveles previos a la crisis, ¿no?, de la pandemia. Lo hemos comentado aquí, cuando se presentó la actualización del cuadro macroeconómico, el Gobierno fía en buena parte de la recuperación de la economía, sobre todo a que los fondos europeos por fin comiencen a circular, y en esta ocasión el Gobierno confía no en que tiren del consumo de los hogares, de la demanda de los hogares, sino que activen con fuerza la demanda de las empresas. El tiempo dirá si el contenido del informe es demasiado optimista o no. Luego sorprende, llama la atención que esconde detalles negativos, cifras negativas, para no dañar ese optimismo, y un ejemplo muy claro es el de las cifras de productividad, ya que hay cuadros dentro del documento que, mientras que el Gobierno afirma por un lado que la productividad va a ir increciendo, las cifras dicen lo contrario, es decir, que la productividad de las empresas españolas va a ir decreciendo poco a poco hasta 2025. Es un detalle importante
teniendo en cuenta que la productividad y la competitividad son dos de los grandes talones de Aquiles que arrastra la economía española desde hace mucho tiempo. Hay una reforma muy importante que está, digamos, pendiente de luz verde definitiva por parte de Bruselas, que es la reforma de las pensiones. Tenemos ahí en Bruselas dos comisarios europeos que son un poquito poli bueno, poli malo, Gentiloni y Dombrovskis, y está claro que a pesar de que de momento se nos sigue dando los dineros pendientes de los fondos europeos para la recuperación, también es cierto que hay tirón de orejas a España, y esto lo hemos estado contando estos últimos días, por esa reforma de las pensiones que desde Bruselas no se ve sostenible. Sí, así es. Bueno, la gran partida es la reforma de las pensiones, es junto a la fiscal la gran partida que debe jugar el gobierno español en los próximos meses. La idea, lo que desearía el gobierno, su deseo sería poder aplazar esas dos reformas tan espinosas hasta después de las elecciones del año que viene, tanto las autonómicas como las generales. Ahora bien, tarde o temprano, la Comisión Europea de momento no es que esté haciendo la vista gorda, pero sí que le está dando al gobierno pues un balón de oxígeno, no está apretando demasiado las tuercas, pero en algún momento, cuando la economía empiece a tirar, cuando la crisis de la guerra, confiemos en que empiece a remitir, sí que le va a apretar las tuercas al gobierno. En ese momento es cuando el Ejecutivo de Sánchez pues tendrá que coger el toro por los cuernos y afrontar un triple examen muy complicado. El primero es ponerse de acuerdo dentro de la coalición de gobierno, el segundo es intentar ponerse de acuerdo con los agentes sociales, y el tercero, y más difícil, es el de sacar adelante esa reforma en el Congreso. Todo lo que salga de toda esa reforma al final irá a parar a Bruselas, que será en definitiva la que podrá aprobar o suspender una reforma tan importante para la economía española y para la seguridad social como es la de las pensiones. Claro, tú estás hablando, Juan, de a ver cuando la economía empiece a tirar de verdad, y es que es verdad que hemos visto en estas últimas semanas pues esos datos de crecimiento, por ejemplo, revisados a la baja para este año y para el que viene por parte del gobierno. Tenemos el IPC y los precios por las nubes, pero dentro de todo eso también hay algún dato positivo, y voy hacia ti, Nerea, porque hemos conocido los datos del paro del mes de abril con la creación de algo más de 80.000 puestos de trabajo. Estamos ya prácticamente en los 3 millones de parados, en breve, si todo va bien, bajaremos de esa cifra, y dentro de todos esos sectores hay uno que tiene un especial tirón, sobre todo en la época en la que estamos, que es el de la hostelería. ¿Cómo está ahí el dato de empleo, más o menos, cómo están funcionando las cosas? Sí, efectivamente, bueno, hay que recordar que acabamos de cerrar un mes muy importante para el sector servicios en general, pero sobre todo para la hostelería, no solo para bares y restaurantes, sino también para hoteles y otro tipo de alojamientos, y eso se ha notado mucho, y por primera vez desde que terminó la pandemia, o desde que estamos terminando la pandemia, se ha notado mucho en el número de afiliación, porque abril ha sido el primer mes en el que la hostelería ha superado el número de afiliados del mismo mes prepandemia. Es decir, en abril de este año hemos tenido más afiliados en hostelería que en abril de 2019, lo cual es un dato muy positivo que en el sector pues valoran, porque significa que se está recuperando. Recordemos que la hostelería ha sido uno de los sectores más dañados y que peor lo ha pasado durante este tiempo por un montón de cierres, restricciones y limitaciones que ha habido a estos negocios, y con lo cual el dato de empleo es muy positivo y refleja pues que se está creando empleo y que se está recuperando todo aquel empleo que se ha ido perdiendo durante estos 2 años. La hostelería, que ha sido uno de los sectores que más ha sufrido en tiempos de pandemia y que también es uno de los grandes motores de la economía de nuestro país, sobre todo en el periodo hacia el que vamos, que es un verano que, si no se torce nada, va a ser prácticamente lo más parecido a la normalidad antigua previa a la época de la pandemia. La pregunta es, ¿está el sector preparado y están todas esas plazas que se habían perdido en los últimos tiempos, se van a cubrir todas? ¿Hay suficiente demanda, oferta, o hay muchos huecos por cubrir en la hostelería? Pues lo cierto es que en los últimos meses el sector está un poco nervioso porque no consigue incorporar a toda la gente que le gustaría. Se está recuperando el empleo de una forma muy rápida, por lo que estamos comentando, ¿no? El consumo se está disparando, aunque es verdad que la inflación no acompaña esas ganas de gastar. Es verdad que también hay mucho ahorro embalsado y mucha gente que tiene ganas de salir y de viajar, y eso se refleja en cómo funcionan estos negocios, pero no están consiguiendo incorporar a tanta gente como quieren. Es un problema estructural que ya tiene el sector desde hace años, que pasa pues por la falta de cualificación en el sector, porque hay trabajadores que se incorporan
sector de forma temporal para compaginarlo con los estudios y luego se van, y hace falta profesionalizarlo, pero es un problema que tras la pandemia se ha incrementado porque ha habido mucha gente que durante estos 2 años ha dejado el sector y se ha dedicado a otro, pues porque no tenía empleo en este y ha decidido reciclarse de esa manera y dedicarse a otro sector y ya no han vuelto, y entonces ahora hay un problema fuerte de que no encuentran personal, y es una cosa en la que curiosamente coinciden tanto patronal como sindicatos en señalar, ¿no?, que la oferta es grande pero que la demanda de trabajo no es tal, con lo cual, bueno, habrá que trabajar un poco en esa línea también. Claro, y además si hablamos del verano, hablamos de la hostelería, Juan, quien habla de verano y hostelería también habla pues de muchos contratos que no suelen ser contratos fijos, o en este caso sí, pero contrato fijo de tipo parcial, que es el que se ha disparado especialmente en estos últimos tiempos, se ha multiplicado hasta por 6. Aquí vemos también pues un síntoma de cuáles pueden ser los problemas derivados también de la reforma laboral, ¿no? Sí, bueno, de entrada es indudable, como comentaba Nerea, que el mercado laboral avanza por la buena senda, y da gusto por fin ver datos positivos, como que la ocupación haya superado por primera vez la barrera de los 20 millones de ocupados. Ahora bien, sí que se está produciendo un fenómeno digno de estudio, que el Gobierno está siguiendo muy de cerca, y por supuesto los economistas, que es que las limitaciones que impone la reforma laboral a la contratación temporal, lo que está provocando es una especie de trasvase de empleo hacia los contratos de carácter fijo, pero a tiempo parcial. Es decir, son empleos por horas. Este no es empleo de buena calidad, no es empleo pata negra, ¿no?, que es el que realmente genera ingresos para la seguridad social. Y además, en algunas empresas pues genera bolsas de fraude, en el sentido de que hay empresarios que contratan a trabajadores con contratos de una serie de horas, y el empleado acaba trabajando más de lo que el empresario está declarando. ¿Cuál sería el escenario ideal? ¿Hacia dónde debería caminar el mercado laboral? Hacia un mayor número de contratos fijos que sean a jornada completa. Eso es bueno para el trabajador y, por supuesto, es bueno para la seguridad social, que está muy necesitada de recursos y de fondos, como bien sabemos. Bueno, pues hemos visto cómo hemos tenido buenos datos en empleo en estas últimas semanas, aunque también con esos matices que estábamos aquí introduciendo. Y luego hay otro dato, en cambio, que sigue estando por las nubes, que es el del precio de la gasolina y el precio del diésel. Vamos a la gasolinera y todavía nos estamos gastando un pastizal en rellenar el tanque del coche. Juan, es tremendo porque, claro, frente a esas ayudas concedidas por parte del Gobierno, vemos cómo a poco se han ido comiendo el terreno pues los precios de la gasolina, y al final estamos pagando prácticamente lo mismo que en el peor momento hace unas semanas. Sí, estamos volviendo a niveles muy elevados. La gasolina se está pagando en torno a un 23% esta semana en comparación con el año pasado, con la misma semana del 2021, y en el caso del gasóleo hablamos de una revalorización prácticamente del 41%, o sea que es un disparate. Lo que sospecha el Gobierno y sospecha la Comisión de la Competencia es que hay muchas estaciones de servicio, no tienen por qué pertenecer a grandes cadenas de todo tipo, que están aprovechando estas ayudas para comerse el margen, es decir, para embolsarse la ayuda del Gobierno, elevando los precios, con lo cual al final el conductor acaba perjudicado porque no puede beneficiarse de esa ayuda. La ministra Calviño, la vicepresidenta económica, ya ha advertido esta semana que si esto se demuestra van a tener que cancelar la ayuda cuando caduque el paquete de ayudas, el paquete de conjunto de ayudas contra la crisis de la guerra, que finaliza a finales de junio. A partir de aquí pues puede haber dos escenarios. Uno es que los precios del combustible empiecen a bajar por sí solos, cosa sobre la que hay bastantes dudas, teniendo en cuenta que la cotización del barril sigue disparada por encima de los $100. Esta misma semana la OPEP ha aprobado un recorte de la oferta pues diminuto, muy pobre, es decir, que ahí los productores no van a echar una mano para que baje el barril. El segundo escenario es que los precios del combustible sigan altos, con lo cual el Gobierno pues, no va a tener más remedio que valorar otras medidas. Dado que no ha funcionado o no está funcionando bien las ayudas directas, quizá al Gobierno no le quede más remedio que darle una pensada a esa bajada de impuestos que está reclamando, por ejemplo, el PP. Núñez Feijóo, eso es una de las medidas que ha puesto sobre la mesa, ¿no? Es decir, bajar los impuestos aprovechando el aumento de la recaudación que está propiciando la inflación. Bueno, pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, no hemos hablado de esta inflación esta semana, nos apuntamos para el viernes que viene, que siempre es un término que de vez en cuando hay que comentar y que además sigue estando medio de actualidad, así que ya lo contaremos la semana que viene, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y Nerea San Esteban, muchísimas gracias por también tu información y por estos datos de afiliación del paro, de cómo está la hostelería, que sin duda también son muy interesantes y muy a tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, y nuestro último contenido no va de economía, pero sí que va de sostenibilidad, al menos en parte, que en realidad es así como se define en parte, o al menos es una de las etiquetas que se le pone siempre a la cocina del chef Eneko Hacha, 5 estrellas Michelin, y al que hemos entrevistado en Voz Populi, con motivo del premio a la sostenibilidad, precisamente, que acaba de recibir hace unos días en el Foro Gastronómico de Gentleman. Con esto cerramos esta edición de Barra Libre y volveremos, como siempre, el lunes con más contenidos. Tenemos que tratar de utilizar ese conocimiento en torno al mundo de la alimentación para empoderarnos y entender que la gastronomía puede ser una parte activa para construir o cocinar un planeta o un futuro mejor. Si nosotros enseñáramos a las nuevas generaciones a qué son los productos, qué es el sector primario, cómo planificar un menú mejor, cómo comprar, cómo cocinar, cómo alargar la vida de esos alimentos, qué hacer con esos desechos orgánicos, yo creo que construiríamos un futuro mucho más sostenible. Pretendemos, no sé si lo conseguimos, pero pretendemos que la experiencia no sea simplemente el llegar a un restaurante donde se coma excepcionalmente bien. Eso es algo que se nos tiene que exigir. Además de eso, yo creo que hay otros ingredientes muchas veces aparentemente intangibles que tienen que estar también, ¿no?, en esa experiencia, que son el entorno, el territorio, la cultura gastronómica, el legado del que nos disponen nuestros propios ancestros, y con toda esa mezcla tratar de construir algo que busque o que pretenda la excelencia. Es verdad que cuando uno procura o pretende la excelencia, la dedicación es innegociable, pero es cierto que yo creo que la gastronomía también se está sabiendo adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades, a cómo la gente quiere vivir su pasión, ¿no?, que en este caso puede ser la gastronomía, y conciliarlo con su trabajo, con lo laboral. Y ahí estamos buscando ese equilibrio, que no está siendo fácil, para que la gente pueda dedicarse a lo que más le apasiona, pueda hacer disfrutar de eso que le apasiona a los demás, a los clientes en este caso, pero también de una manera comedida y actual. Tan privilegiado en cuanto al entorno geográfico en el que me ha tocado nacer, cerca del mar, cerca de las montañas y los prados, con una gran cultura en cuanto al sector primario, con una gran cultura gastronómica de la que he bebido y de la que estoy viviendo, que me cuesta imaginarme pues, el haber nacido en otro espacio y el crear Azurmendi en otro espacio.